Entonces, ¿qué? ¿Se vale ver porno? ¿No se vale ver porno? ¿Qué significa el porno? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al porno? ¿Por qué hay gente que lo promueve tanto? ¿Por qué las mujeres nos indignamos? ¿Por qué los hombres se animan y se esmeran en tener un canal de porno siempre a la mano? Señoras y señores, el día de hoy tenemos un programa realmente interesante, muy controversial, por eso te invito a que mandes el link, este link que te están mandando ahora para el programa, a toda la gente que conoces, a toda la gente que está en pro, pero también a la gente que está en contra de la pornografía. Porque aquí en Mundana, donde siempre es aprender, es divertido y sentir tiene sentido, no se trata de tener la razón, se trata de dar puntos y argumentos para que tú tomes tu decisión. Pero el día de hoy me voy a esmerar más que siempre en que puedas comprender que mucho bueno nunca es bueno y que aparentemente es una solución, pero vamos a discernir si realmente es una solución o nos está trayendo un problema. Nuevamente, esto no tiene que ver con cuestiones morales. En Mundana, donde siempre desaprender es divertir y sentir tiene sentido, no nos damos por la parte moral, qué van a decir los otros, sino yo desde el adulto, desde dónde estoy decidiendo y hacia dónde quiero ir. Y me parece que el título de la pornografía es un tema que tenemos que tratar con la seriedad, pero también con lo divertido que es y con las verdades absolutas, sin dar o quitar razón a nadie. Conocer los orígenes y la manera funcional o disfuncional de esta nos puede llevar a esclarecer un montón de cosas que como resultado vamos a tener un erotismo muchísimo más pleno y una capacidad de permitirnos sentir y de dejar de tener el estereotipo sobre el erotismo, sobre la sexualidad, sobre los fetiches, sobre lo que es sensual y no es sensual. El día de hoy nos despojaremos de todo eso para descubrir cuál es nuestra posición ante la pornografía, por qué decidimos y por qué no, en qué edades, a qué edades, en qué momento no. Así que todos sean bienvenidos. Trabajamos hoy con un tema que me parece realmente importante, no por el debate, sino por la información que necesitamos, no para crear controversia, que siempre la controversia es interesante, sino más bien para poder elegir, porque la elección, la libertad es tener elecciones, y cuando yo estoy contenta con mis elecciones, me voy más a la parte de la satisfacción en vez de la duda y en vez de estar viendo a los otros. Así es de que, como siempre, te doy la bienvenida y te agradezco que me acompañes. Y la primera pregunta que hice es, aquí estaba, ¿ves porno para estimularte sexualmente? No dije eróticamente, sexualmente. El 29% dijo que sí, el 36% dijo que no, y el 35% dijo algunas veces, y aquí ya empezamos, algunas veces es cuánto, ¿sí? Yo estoy entendiendo y te invito a que lo pongamos así. Quien dice sí es siempre ve porno, quien dice de vez en vez, vamos a poner que es un 50-50, un 70-30, ¿ok? Pero aquí es bien importante que cuando a veces la usas, no tiene la misma connotación que cuando la tienes. Te voy a invitar, bueno, vamos a ver después lo de la educación sexual. Vamos a ver qué quiere decir pornografía. Esto ustedes saben que para mí las etimologías, de dónde viene una palabra, nos puede dar muchísimo contexto y mucha comprensión sobre de qué estamos hablando realmente, no lo que nos ha dicho la sociedad, sino tiene esta palabra porque significa, porque el core es porque la intención es esta. Por eso es tan importante que conozcamos el significado de nuestras palabras, y cada día me doy cuenta que cada vez conocemos menos muchas palabras, no sabemos, ni siquiera las sabemos pronunciar bien, así es de que wow. Vamos a hablar de pornografía, que tiene una etimología del griego, ¿ok? Porno es el acto sexual, y más específicamente era la prostituta ejerciendo su oficio. Grafos, grabado, pintado. Esa es el significado de la pornografía. Obviamente, con la evolución que hemos tenido, ha ido evolucionando la palabra. El pornógrafos, no sé, en los tiempos romanos, en los tiempos griegos, era dibujar las maneras en que gozaban hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres. Era la representación de actos sexuales como evidencia de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y esto es, o sea, tiene más de 20,000 años esto de la bendita pornografía. Lo que pasa es que el significado antes
era dejar un statement, dejar sentado qué era lo que existía y cuáles eran las prácticas. Si nos fuéramos a la parte sociológica, cuáles eran las prácticas que cierta etnia o cierto grupo tenía y cuáles preferencias tendrían, ¿ok? En esa pornografía, porque también se llama pornografía, ese pornosgrafos era un cuerpo entero. La evolución a partir del siglo XIX es cuando ya nos vamos a la parte moral. Y yo te recuerdo que la moral cambia con los usos y costumbres, los valores no. Por eso yo no entiendo por qué nos preocupamos tanto por la moral cuando tendríamos que preocuparnos realmente por los valores, porque estos no cambian. Hace 100 años, 150 años, andar yo super así y en pantalones sería una locura, sería yo, no sé si una marimacha o no sé qué sería. Hoy por hoy es lo normal, ¿okay? Entonces, no nos vamos a ir a la parte moral, nuevamente nos vamos a ir a la parte de los valores y qué nos aporta la pornografía o qué nos quita, o cómo nos puede complementar o cómo nos puede arruinar. Por eso te pido que te quedes con nosotros. Estamos hablando de pornografía en Mundana, donde siempre desaprender va a ser divertido. Tenemos comentarios. Te mando saludos desde la Ciudad de México, del Estado de México, de Monterrey, de Mérida, de Cancún, Claudia de Nueva York, y Lili de Reynosa. Te comenta: pornografía, concepto equivocado de disfrutar el verdadero placer. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero vamos a darle contenido a lo que acabamos de decir, porque aquí te repito, no se trata de un debate, se trata de tener tantas verdades, tantos hechos en la mano, que tomar una decisión, porque hubo muchísimas respuestas. Es que está súper interesante hoy, hubo muchísimas respuestas donde lo están defendiendo, en otras lo están quitando. Pero aquí no se trata ni de defender ni de promover, sino de comprender qué es lo que estoy haciendo y si mis expectativas a donde quiero llegar son correctas con lo que estoy haciendo. Que eso tendremos que grabárnoslos de por vida. Me están diciendo que por favor les platique que mis redes sociales son Ana Cerón Erotóloga en todas y cada una de las redes, donde siempre vas a encontrar un montón de contenido que te puede servir. Y fíjense que de las curiosidades hay una palabra que es pornográficos, ¿sí? Pero ahí quiere decir maltratar y subyugar. Entonces me gustó mucho juntar la palabra, ahorita vamos a ver por qué, porque yo he estado en sets de películas pornográficas, cómo se graba, cómo se hace, y por eso me interesó tanto el tema desde hace muchísimos años, porque no es nada más la gráfica de un acto sexual. Todo lo que no se dice y todo lo que se nos dice distorsiona la realidad de una relación sexual, por eso me preocupa tanto. Y la pregunta que les hice, ¿estás de acuerdo? Bueno, había una que decía, ¿ves porno para estimularte? Y dijimos que sí, y la otra era educación sexual a través del porno. El 22% dijo que sí, el 78% dijo que no. Y esta parte que creemos que podemos debatir, quitémonos de la cabeza quién tiene que tener la razón para que empecemos a entender por qué sí o por qué no. Voy a leer algunos de los comentarios que me hicieron el favor de hacer, y lo que yo quisiera es que nos quede claro que la pornografía es pornografía, punto. No hay buena ni mala. Hay muchos tipos de pornografía y ahí está el problema de la educación sexual. Cuando un chavito, cuando un joven llega y pide una película pornográfica, porque todo el mundo le dijo que la pornografía era la manera de aprender la sexualidad, porque hubo personas que ahorita voy a leerles que me decían, ni los maestros ni los libros traen la información. Y sí es cierto, si no le buscamos mucho y nada más estamos con lo que nos han dado aquí en lugar de ponernos a estudiar, podemos pensar que no hay material para educar el erotismo y la satisfacción erótica sexual, porque el acto de penetrar y sacar, el acto sexual, ¿sí?, es una cosa, el placer es otra cosa completamente diferente. Si pueden estar integrados está súper, pero desafortunadamente no siempre se garantiza, y la pornografía a donde nos lleva es solamente al acto sexual y comúnmente es a la eyaculación masculina y algunas veces al orgasmo femenino, muy fingido desafortunadamente. Yo he estado en grabaciones, repito, de películas pornográficas, y estas arqueadas que se dan las mujeres es porque las pican con una aguja de tejer y se arquean, que precisamente desde ahí ya viene la desinformación. Si tú sigues una película pornográfica te vas a dar cuenta que no está el preámbulo, no hay besos, no hay caricias,
no se cae el teléfono, no te salen aires del cuerpo, no, o sea, es todo pseudo perfecto, pero al mismo tiempo completamente impersonal y muy genitalizado. Entonces, lo que yo decía, cuando un chico llega y pide, una chica llega y pide una película porno, no le dicen, mira, hay hardcore, hay lésbico, hay soft, te dan la que sea, y desde ahí empezamos con un problema, porque si yo voy a usar la pornografía como una manera para enseñar lo que es un vínculo erótico sexual, o por lo menos la sexualidad, estoy mintiendo. Estoy mintiendo porque los tiempos no van, porque las respuestas corporales no son como las ponen en las películas, porque los tamaños de miembros y cuerpos de las mujeres no son iguales. Te voy a poner un ejemplo. En una película pornográfica, la mujer grita, como al minuto y empezó a gritar, ¿no? Y además de que se supone que ya está empapada. Si tú te vas al close-up y ves la entrepierna de esta mujer, no suele, y el sonido tampoco te dice, además de que las entrevistas te dicen, ¿no? No están lubricadas, tienen que ponerse lubricante. Entonces ya desde ahí estamos incitando o dando un mensaje que una mujer está lista y dispuesta al minuto 1 para ser penetrada. Y a la hora que vivimos, la verdad, ya desde ahí empieza el trauma. ¿Por qué digo el trauma? Porque una mujer que es penetrada con un dedo o con un miembro, ¿sí?, sin estar lubricada, la vas a lastimar. Y en el momento en que nos lastiman, se nos queda una memoria sensorial que no va a permitir que se relaje toda mi parte del piso pélvico, y eso me va a llevar a no poder disfrutar tanto de él y estar en alerta, a no respirar y a no querer que me lastime. Entonces, nuevamente, una cosa es que lo veas, tienes que tener el criterio para saber que estás viendo algo que te va a estimular, pero no necesariamente en la realidad la vida de coito es como en las películas pornográficas. Entonces, cuando yo vi, porque había mucha gente que yo les ponía cuál es tu postura ante la pornografía, y unos me decían, haces cumplir fantasías. ¿Haces cumplir fantasías cómo? ¿Qué fantasía tiene estar viendo lo que estás viendo? El problema es que cuando estás viendo eso, estás esperando que tu pareja, hombre o mujer, reaccione de la misma manera. Y por favor, no pienses que me estoy yendo de un lado al otro. Yo tengo mi opinión personal, sí, pero en este programa no estoy queriendo nada más influenciarte con mi opinión personal, estoy queriendo que tú llegues a tu deducción, ¿ok? Yo no estoy satanizando nada, estoy diciendo que la manera en la que estamos utilizando la pornografía, en lugar de ayudarnos, nos está desayudando y está separando. Te digo que hay gente que dice que es el diablo. Yo no creo que sea el diablo, pero sí creo que no nos está llevando a tener satisfacción. Y uno de los objetivos del erotismo y de Mundana es llevarnos a vivir un gozo personal. A la hora que yo estoy esperando que pase lo que pasa en esa película pornográfica, que me emocione como el Señor, que tenga yo el cuerpazo o que no lo tenga, ahí estoy empezando a pensar. Y yo te recuerdo que el placer no se piensa, te puedes estimular un poco con la cabeza, pero realmente las reacciones son en el cuerpo. Entonces, cuando ves una película pornográfica, no ves este acercamiento que tienes con el otro, no ves la cercanía de cuando se están oliendo, es más bien llegar al túmbale, que no estoy en contra ni a favor, nada más que no son los ritmos reales de las personas, que no es la manera en la que todos tenemos vínculos eróticos sexuales, y mucha gente cree que desde la primera relación sexual tiene que ser así. Erotismo funcional siempre va a ser nuestro hashtag, y la búsqueda del placer a través de un erotismo que nos funciona a todos. Tenemos comentarios. Rosque me pregunta, mi pareja solo puede excitarse viendo porno. Eso es la parte que más me preocupa, y voy a complementarlo con un comentario que dice: soy mujer y llegó un punto en mi vida donde solo me corría, solo me venía, solamente tenía orgasmos con porno. Tuve que desengancharme. Esa es una de las problemáticas que yo sí veo. El hombre, y yo tengo pacientes que han llegado aquí que me dicen: Ana, ni siquiera me deja ni verla. Él me pone un antifaz y él se está masturbando. Dice literalmente, y estoy diciendo la palabra en voz baja porque me choca que me bajen los programas con una palabra, se está autoerotizando o se está estimulando, ¿sí? Donde yo me puedo ver y él está con los ojos abiertos viendo la película, no viéndome a mí. Es decir, cuando yo solamente utilizo la pornografía para estimularme y para correr, para llegar a lo que yo llamaré un orgasmo, porque comúnmente no se tiene orgasmo cuando se ve pornografía,
perdón, se tienen eyaculaciones, porque la pornografía, el orgasmo lleva un tiempo, lleva una estimulación del cuerpo completo y de respuestas. Y cuando estamos viendo pornografía, solamente estamos viendo el acto coital, muchas veces ya con una erección y muchas veces ya en la acción. Entonces ahí es donde yo sí veo un problema muy grande, donde me hago dependiente. Si no estoy viendo una película pornográfica, entonces no puedo ni siquiera tener la idea de una excitación sexual y no me puedo sentir yo estimulado erótica y sexualmente por mi pareja. Eso, Tenemos comentarios, ¿no? Ok, luego otro comentario dice, altas expectativas, no me gusta, todo es muy sobreestudiado y plano. La verdad, no me da pereza, no hay historia, solo sexo. Sí, efectivamente, y nuevamente no me estoy yendo a que tiene que haber un amor romántico como el de Cenicienta, pero sí tiene que haber un contacto. Entonces, ¿a dónde me lleva la pornografía? Me lleva a no contactar con el otro. Y yo te recuerdo que la palabra erótica tiene que ver con la capacidad de contacto que tengo con mi propio placer. Entonces, cuando estoy viendo otra cosa y mi cuerpo me está pidiendo algo, pero estoy viendo que es otra cosa lo que se ve en una película pornográfica, ni en uno ni en otro. Entonces pierdo mi identidad erótica. Y eso es una de las cosas más maravillosas que tenemos los seres humanos. ¿Cómo es que yo me estimulo? ¿Cómo es que yo siento? ¿Cómo es que mi cuerpo empieza a reaccionar? ¿Cómo es que la caricia? No estoy diciendo 14 horas en la caricia, aunque también están deliciosas las 14 horas, sino más bien cómo me puedo yo enganchar con esto. Hubo alguien que tuvo un comentario de 5 bloques, lo cual me encantó, que decía que todo el mundo lo sataniza. No se sataniza, pero para mí no creo que sea la manera idónea de empezar una relación, un vínculo erótico sexual, ni de educar a los chicos, ni chicas. La única manera de educar es, acuérdense que la educación es cuestionar, y quien ve una película pornográfica no se cuestiona. Lo otro es instruir, está siguiendo instrucciones, paso 1, paso 2 y paso 3, ante algo que ni siquiera te puede funcionar. Educación tiene que ver con yo me cuestiono, yo me meto y veo qué es lo que me está funcionando de esto. Nos hace falta mucha educación, estamos muchos muy instruidos, poco educados, no hay un contacto. Y aquí hay una parte importantísima que de verdad espero que todos los que se están conectando sepan que estamos hablando de pornografía y que la manera en la que lo estamos viviendo, en lugar de acercarnos al placer, nos puede llevar a una eyaculación, pero no por eso una súper satisfacción. A decir verdad, mucha ansiedad sexual que sienten especialmente los hombres que tienen que estarse estimulando 5 o 6 veces al día es porque lo hacen a través de la pornografía. Entonces es solamente estimular para sacar la atención, nunca para tener placer. O sea, nadie ha llegado a mi consultorio a decirme, ay, le pusimos pausa y entonces hicimos el paso 1, 2 y 3 y luego le pusimos play. O sea, no, por Dios santísimo. Y todo tiene una velocidad. Una de las partes más peligrosas que yo veo con respecto al orgasmo femenino y con respecto a la satisfacción sexual tiene que ver con la corporalidad. Tenemos comentario y ahorita les platico de qué es lo que pasa en una película pornográfica cuando se finge o se dice que se tiene un orgasmo. Sí, dime. Te manda saludos Ramón desde Guadalajara. Y Amapola te dice, a mí me gusta darme placer hasta llegar al orgasmo, pero a mi pareja no le gusta que lo haga primero. Bueno, ese es el problema de tu pareja, con todo el respeto que me merece. Tú tienes la obligación de darte placer como a ti te guste. Tu pareja puede complementar tu placer, pero yo te recuerdo que el orgasmo, el placer y el gozo corporal, erótico, sexual, no se tiene con tu pareja, se tiene con tu cuerpo. Entonces aquí con la que tienes que quedar bien es contigo, necesitas explorar tu cuerpo, necesitas explorar tu manera de sentir, de gozar y de excitarte, y luego la podrás compartir. Me parece que es una conversación necesaria que tienes que tener con tu pareja. Por favor, escribamos el tema, porque sí hay muchas veces que las parejas se enojan porque tenemos placer sin ellos o piensan que estamos pensando en alguien más. De veras, cómo nos complicamos la vida. Pero bueno, regresemos por favor a la parte que a mí me parece infinitamente importante. Y esto con respecto al placer y a la educación sexual que se dice que se obtiene a través de la pornografía. Y ahí es donde yo digo, no lo creo, y por favor, aquí si tienen que decirme algo, díganmelo por favor, porque está muy sustentado lo que les voy a decir. Fíjense bien, en una película pornográfica, bueno, pasan dos cosas. Uno, la señorita pega de gritos. Pero esos gritos no son de placer, son de dolor, no están lubricadas.
Entonces, creemos que como ellas tienen que gemir, nosotros tenemos que gemir, y no todas gemimos en el primer instante, ni el ¿sí? Nada de eso pasa. Esa es la primera verdad. La segunda, y esta sí es grosa. La manera de representar una corrida, un orgasmo, un pseudo-orgasmo en una película pornográfica, la mujer se va para atrás, ¿ok? En esa película tiene que sacar tetas, caderas y tiene que ver el cuerpo, ¿no? Y el señor llenándola de líquidos, ¿sí? Pero la realidad es que la reacción corporal, fisiológica, no es hacia atrás. Si tú que me estás viendo has tenido un orgasmo, si tú que me estás viendo has de verdad disfrutado de un buen faje, de estar con una pareja, te vas a dar cuenta que no te vas para atrás. Es hacia adelante. Ya después te puedes ir para atrás, pero siempre es hacia adelante. Es una C. Entonces, si alguien no tiene la capacidad de sentir su cuerpo, si no ha tenido el tiempo de explorar y autoerotizarse, y luego le pones una película porno y no tiene el supuesto orgasmo hacia atrás y lo tiene hacia adelante, piensa que algo está mal con esa persona. Entonces empezamos a dudar y ya empiezo yo a pensar en el acto sexual en vez de dejar que mi cuerpo reaccione. Y ahí es donde está el problema, porque en el pornógrafos trato de imitar lo que estoy viendo en vez de sentir lo que mi cuerpo está vibrando. Y ahí está la problemática. Les repito, no es una cuestión moral de que, aquí alguien puso su opinión de respetarlo, me encanta. Ay, cuando les puse cuál era tu postura ante la sexualidad, ante el porno, me encantó porque alguien me puso sentado, otro me puso acostado, el otro como sea. Me encantó, digo, es un chiste, cada quien entiende lo que tiene que entender. Pero es un tema serio que tenemos que empezar a reírnos y a ver qué decidimos nosotros. Si logramos decidir nosotros a pesar de lo que nos digan, te garantizo que vamos a tener un súper placer, no importa cómo es, que vivas y ejerzas tu sexualidad y tu erotismo. Sí. Te leo dos comentarios, uno es de María Concepción, que dice, me encantas porque yo soy muy sensual y me das más seguridad. Te mando bendiciones, aprendo mucho, gracias. Gracias. Bueno, que Ramón compartió con su grupo de Messenger el link. Muy bien, Ramón, a ver, va a estar muy bueno el debate entre señores, ¿no? Y Rosy te dice, es un gusto aprender contigo. A mí lo único que me gusta de la porn es ver las posiciones y comentarlo con mi pareja para ponerlas a la práctica. Y ahora yo ya puedo comentarle lo que me gusta y lo que no. Pero sí te estás fijando, hay una cosa que se llama discernimiento, señoras y señores. Esa es uno de los atributos más grandes que tiene el ser humano después de la curiosidad. Eso que hace ella se llama curiosidad y luego discierno. Ay, me gusta, no me gusta, se ve rico, no se ve rico. Sí, por ejemplo, alguien con un miembro muy grande, tú te sientas y te va a lastimar. Entonces hay otro tipo de posiciones o te va a dejar de lastimar. Pero ahí ya les estoy hablando con mi pareja, es decir, yo tengo mi vínculo erótico sexual con mi pareja, quiero incrementar el repertorio de posibilidades, lo veo, lo comento y lo acomodo a mí. El problema es que hoy en día, y no lo digo yo, se habla en todos los papers de sexualidad, se habla en todos los congresos de sexualidad, la pornografía, y está terminando con el placer sexual. A decir verdad, hace año y medio, cuando todavía no estaba tan fuerte, tan a la mano la inteligencia artificial, hubo alguien que me dijo, ¿y por qué no hacemos una inteligencia artificial que pueda tener ciertas conexiones para tener un orgasmo, ¿no? Me pareció muy interesante, esto es un debate, ya ha causado una gran investigación que he hecho yo con todo un equipo de trabajo al cual tengo el privilegio de pertenecer, y es muy interesante el erotismo y el placer jamás va a poder ser robótico, jamás. A decir verdad, en Las Vegas hace poco le preguntaron, ¿no te gustaría sentir placer? Y uno de estos inteligencias artificiales contestó que es algo que sabe que nunca va a lograr tener, porque ese sí es algo que los humanos tienen y ellos no pueden tener por muchas conexiones que les pongamos. Entonces, vamos a dejar de tener orgasmos como dice porno, vamos a empezar a probar nuestro cuerpo. Tenemos comentarios. Te dice Ramón, un día fui a ver a una bailarina de T-Dance. Después de bailar desnuda vino a mi mesa cubierta con una bata. ¿Por qué si ya la disfrutamos se cubre? Porque tenías que pagar para seguir viendo. Y está bien. Y eso no es porno. Es decir, a ver a una señora que sabe moverse. El pole dance,
A mí me parece que es un gran ejercicio y que está rico que la mujer lo pueda aprender a usar. El problema es cuando lo finjo. El problema es que sin el pole dance, sin el brasier 3428, sin el lubricante no sé qué, sin el consolador no sé qué y sin la pornografía no sé qué, no puedo tener placer. Ahí es donde la parte que a mí me interesa, que es la parte del placer más que del acto sexual, ahí es cuando terriblemente rompemos la posibilidad humana de expandir el placer y vamos a la frustración. A través de la frustración no tenemos placer. Esto me encantó porque decía, en los libros de texto solo hay imágenes de dibujos animados sin el coito, ¿no? Y luego decía que está estigmatizado, pero ni los colegios ni los padres jamás crearon algo para educar sobre la sexualidad. Por eso te digo, no lo creo, porque yo soy una educadora sexual, tengo amiguísimos que son sexólogos, y sí tenemos 20 maneras de hacer las cosas. Lo que pasa es que para eso nos tenemos que interesar y no es tan rápido, porque la pornografía lo que tiene es que tienes una erección y te viene y tú te haces tus cosas, se acabó, y digo haces tus cosas porque no quiero pronunciarlo, porque no quiero que nos bajen el programa, porque me parece que hablar de pornografía es súper necesario. Yo te recuerdo que si llegan a quitar el programa de YouTube, de Facebook, lo podemos ver en YouTube. Por favor, estoy como Ana Ceno, neurotóloga, y estamos hoy hablando de una de las partes más importantes y más controversiales, que es la pornografía. ¿Funciona o no para tener placer? Y yo te puedo decir que en la gran mayoría de las veces, 1 o 2 veces te podrá funcionar, después te va a empezar a crear un montón de ansiedad, y la sexualidad y el placer lo vas a empezar a pensar. Cuando tú piensas en placer, no estás sintiendo placer. Te estás haciendo pato solo. Y el problema es que cuando yo estoy dándole al cuerpo, aparte de desgastarlo, empiezo a cortar mi cuerpo, a fragmentar mi cuerpo, dejo de tener conexiones para poder sentir el placer, y entonces el orgasmo, no dije la eyaculación, no es lo mismo. Hay hombres que se mueren si saben que es un orgasmo. La eyaculación viene, pero no el placer del orgasmo, del cual me contaban con nosotros. Sí. Tienes varias preguntas acerca de la eyaculación femenina. No sé si la eyaculación femenina. La eyaculación femenina sí existe, y también hay mujeres que pueden tener una eyaculación sin un orgasmo, también existe. ¿Sí? Podemos hacer un programa completo sobre eyaculaciones. El problema es que yo no sé si es por el horario, yo no sé si es porque a alguien no le gusta que tenga yo una tribu tan hermosa, o no le gusta, como, no sé por qué, pero muchas veces cuando hablo con el lenguaje explícito, qué es lo que se requiere para ser un adulto, me han bajado muchos programas, y el bajar los programas a mí me quita la oportunidad, no de likes, de llegar con un mensaje que te puede llevar a tener una transformación erótica, sexual, muy placentera, que ese es el objetivo. Mi objetivo, digo, los likes son muy lindos, sí, está padrísimo, y ojalá tuviera yo 100 veces más, sí, pero si yo logro que en ti, en tu cuerpo, en tu ser y en tu mente exista la posibilidad de indagar y de ser curioso con tu cuerpo, de volverte un amante curioso, se ha logrado el objetivo de Montana. El placer es algo que necesitamos no explotar, sino sentir y vivir. ¿Ok? Las redes sociales son Ana Ceno, neurotóloga, y me están diciendo que vamos cerrando, pero ¿qué crees, reina chula? No, tengo aquí algunas cosas que son importantes que tengo que decir. Entonces, ojo, no se trata de que cosifica, pero sí cosifica. Si en la sexualidad y el erotismo completo, vamos por el erotismo completo, es con el cuerpo completo, y la pornografía solamente pone la genitalidad, estás quitándote la oportunidad de poder sentir del resto del cuerpo. Y ojo, se pueden tener orgasmos en las piernas, a través de los pies, en las axilas, no necesariamente en el pezón, sino en la cola del seno, en la espalda, y estos puntos jamás nos los mencionan en la pornografía. Entonces lo que hace la pornografía es coartarnos la capacidad de explorar nuestro cuerpo por querer imitar un acto que está siendo fingido. Los hombres toman pastillas, las mujeres se lubrican, hay que hacerse cosas, se ponen el anillo. Es muy desgastante. Entonces yo a lo que voy es, ¿por qué tendría que desgastarme si el erotismo lo que va a hacer es darme placer y relajarme? Y no tengo que estar como perro en parque dándole, y ¡oh! No, pues no se ahorca a nadie, ¿no? Y por otro lado, hay prácticas, como les decía, hay varios tipos de pornografía, y cuando usamos a hardcore son cuestiones muy violentas que están admitidos por ellos, pero nunca te ponen, tienes tú que pedir permiso y estar de acuerdo con tu pareja, te están vendiendo la película. Entonces yo creo que si no le doy 4 bofetadas, a mí ya me pasó una vez, ¿no? En la cama, y de repente me dieron un bofetón y dije, ¿qué es esto?
¿qué es esto, no? Pero era el tipo de pornografía que se veía y era el tipo de cosas que se hacían. Entonces, mucho cuidado. Mi vida erótica sexual puede ser coartada por compartir mi sexualidad con alguien que no tiene la capacidad más que de imitar la pornografía. Y te repito, la pornografía te lleva a muchísima ansiedad y a una adicción sexual. Los hombres que ven pornografía tan continuamente o que llegan a estimularse hasta 6 veces en un día, ya no tienen la capacidad de conectar con un hombre o con una mujer sin tener que estar viéndola. Entonces está terrible. Olvídate si es grotesco o no, es terrible que te pierdas de la oportunidad de sentir solamente por imitar algo que no tiene nada que ver contigo. Las sensaciones en la pornografía muchas veces se te olvidan por el nivel de ansiedad que te está produciendo solamente llegar a la eyaculación. Aquí se trata de que tengas orgasmos, a veces sin una penetración, que eso es otra cosa que te pone la pornografía. En la pornografía siempre hay penetración, y señoras y señores, yo les recuerdo que el orgasmo vaginal no necesariamente es el mejor orgasmo y que no todas las mujeres tenemos orgasmos vaginales. Realmente estamos siendo penetradas, pero hay una estimulación clitoria que es la que nos lleva a el orgasmo. Entonces tomemos nota de lo que acabo de decir, por favor, córtenlo y publíquenlo en todos lados, porque no necesariamente tiene que haber una penetración para que haya un orgasmo. Y cuando vemos pornografía, no nos están dejando de otra. Entonces, muchísimo cuidado con eso, mucho cuidado con pensar que se plasman las fantasías sexuales. No, al contrario, crean fantasías que son poco fáciles de cubrir, sobre todo por la disposición y la sumisión de la mujer en una película pornográfica. Comúnmente ella no es la que está proponiendo, es la que está disponiéndose de su cuerpo. Entonces también esta parte de ver pornografía y luego querer estar con un ser humano de verdad, yo tengo una absoluta reverencia por el cuerpo humano, ¿no? Y sobre todo cuando es en el acto erótico, y sí estoy clarísima que se puede perder completamente esa capacidad. Y por último, una parte importantísima que es también vital para un erotismo pleno, que es la tensión sexual. Y a mí sí me gustaría que la semana que entra hablemos de tensión sexual. La tensión sexual es todo aquello que va ocurriendo conmigo antes de acercarme a besar y a coger y a abrazar. La semana que entra, recuerden, por favor, tenemos tensión sexual, pero si no tenemos tensión sexual, tampoco hay esta hormiguita que me hace quererme atrever a probar tu cuerpo, a robarte los labios a besos, a rompértelos a besos, o a tocártelo tu cuerpo y perderme en tus sensaciones. Señoras y señores, buena, no buena, esa no es el debate del día de hoy. No creo que sea funcional para alguien que quiere probar el placer y que quiere vivir en paz su placer. Lo que te produce la pornografía aquí y en China es un montón de ansiedad, eyaculaciones muy precoces y solamente la búsqueda de los empates sexuales, principalmente para los hombres, en donde nos olvidamos del placer, la conexión, la tensión y el erotismo. ¿Y de qué sirve un buen sexo si no hay este erotismo y esta cosa que te queda en la piel recordando el momento en donde tú y alguien más decidieron compartir el placer? Yo soy Ana Cerón, te veo la semana que entra con un poquitito más de información. Recuerda que el tema va a ser tensión sexual. Hoy no te prohíbo, yo no te puedo prohibir ver pornografía, pero tú que ves pornografía y que solamente tienes placer viendo pornografía, te pido que trates de empezar a tener un movimiento de cuerpo natural, una excitación natural. Te va a costar un poco de trabajo, tal vez tengas que pedir ayuda, pero no podemos seguir siendo adictos a algo que estamos viendo que ocurrió en set. Porque es lo que ocurre en un set, y que lo pongamos como un credo o como la mejor manera de tener placer y sexo. La pornografía no es la manera real de tener sexo. Yo te recuerdo que era solamente la manera de pintar y de mantener cómo es que eran las prácticas sexuales y qué les excitaba. No, era precisamente para enseñar a alguien a sentir, a tener orgasmos y sobre todo a disfrutar de la vida, del placer y del erotismo. No nos confundamos. La pornografía nos aleja un poco del placer real. Puede llevar a una satisfacción y a una eyaculación, pero no a ese placer que tú y yo sabemos que podemos tener, y confunde los cuerpos por lo que vemos ahí que lo tomamos como crédito. Damos un comentario y nos vamos. Dice Analía, la pornografía es una distorsión de la sexualidad, y coincido con usted. Es una distorsión, porque te repito, entonces si yo no la tengo grande, si no tengo unas tetotas, si no tengo una bocota, si no le hago sexo oral, ya no voy a estar contento. Dejemos de imitar a otros, porque el placer no se imita, se siente,
se reinventa, se comparte y se goza. Y siempre ocurre en tu cuerpo. Tu mejor amante es tu cuerpo. Luego, compártete con los demás. Yo te veo la semana que entra hablando de tensión sexual.